Bench Club es más que un grupo de colegas. Es la comunidad más grande de recursos humanos. Nos reunimos mensualmente, compartimos experiencias. Es un espacio de humanizar lo que hacemos todos los días. 20 consultores, amigos 24/7. Tomar decisiones en solitario ya es cosa del pasado. Conocí excelentes profesionales y personas. Un consejo, una palabra de aliento, una recomendación. ¿Y en tu empresa cómo están tomando las decisiones? Bench Club es más que un grupo de colegas. Es la comunidad más grande de recursos humanos. Nos reunimos mensualmente, compartimos experiencias. Es un espacio de humanizar lo que hacemos todos los días. 20 consultores, amigos 24/7. Tomar decisiones en solitario ya es cosa del pasado. Conocí excelentes profesionales y personas. Un consejo, una palabra de aliento, una recomendación. ¿Y en tu empresa cómo están tomando las decisiones? Muy bien, estamos ahí en el aire. Hola Laura, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Diego, ¿cómo va? Todo muy bien, por suerte. Les recordamos a los que se están sumando hoy que estamos en el tercer encuentro de la certificación en Inteligencia Emocional y Comportamiento Seguro que estamos dictando desde Compass Latam en conjunto con Bench Club, acá en las certificaciones de Bench Club, trabajando en equipo. ¿Qué tal todo, Laura? ¿Cómo amaneciste hoy? Todo bien, todo bárbaro. Bueno. Todo muy bien. Está bueno este camino que estamos transitando. No sé qué opinás, pero me gusta también la dinámica de que nos acompañen distintas personas, distintos invitados. Creo que podemos aprender mucho de ellos y hoy vamos a tener uno de lujo. En un ratito lo vamos a presentar, así que me parece que está bueno y nos queda un solo encuentro más hoy y uno más. Totalmente. Lo estamos disfrutando mucho con invitados especiales que son invitados de distinto background, ¿no? Tuvimos la semana pasada ahí a Hernán de Bristol hablándonos bien de la cultura en seguridad y él como responsable de seguridad de una empresa como Bristol. Y hoy vamos a tener, no voy a hacer spoiler, pero un alto directivo de talento humano, de capital humano, ya nos vas a contar. Y voy a empezar a compartir pantalla para mostrar un poquito qué es lo que vamos a hablar hoy. ¿No, Laura? Perfecto, dale. Muy bien. Ahí ya estamos compartiendo. Muy bien. Bueno, seguridad y cultura hoy, transformación cultural. Ahí estamos, el cambio del modelo mental. ¿A qué nos referimos con esto, Laura? Bueno, es algo que venimos hablando, ¿no? Los otros encuentros. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema de la transformación cultural, ¿no? Porque no hay cambio de mindset si no hay transformación cultural. Y para poder instalar todo lo que tiene que ver con el comportamiento seguro, lo que venimos hablando, la inteligencia emocional, poder minimizar o predecir lo máximo posible la tendencia que tienen las personas a comportarse de manera segura, tenemos que instalar un cambio cultural. Y ahí nosotros ponemos siempre esa imagen de la roca, nos parece que es muy significativa, porque transformar una cultura es como mover una roca, ¿no? Y es un proceso y requiere de mucho esfuerzo y de permanencia en el tiempo, ¿no? Es algo un poquito de lo que vamos a ir hablando en este encuentro. Totalmente. ¿Cuál es el cambio? Sí. Sí, perdón, no, ahí decía que los que estén del otro lado, que seguramente tenemos mucha gente de talento humano que ha estado involucrado en procesos de cambio, en procesos de transformación cultural, ahí pueden contar también cuál identifican como el principal factor a la hora de cambiar una organización, de cambiar una cultura. Sabemos que es un proceso que lleva tiempo,
pero ¿por dónde comenzarían? ¿Por dónde arrancarían? Acá Laura está comentando un paso básico, un paso fundamental, que es esto de la única forma de cambiar es cuando cambiamos el modelo mental, ¿no? No podemos cambiar si no cambiamos nuestra forma de pensar. Exacto, y algo que venimos hablando y que hablamos mucho en el encuentro pasado también con Hernán es cómo lograr que la seguridad pase de ser una prioridad y se convierta en un valor, ¿no? Cómo empezar a instalar esta idea de que el comportamiento seguro o la importancia de la seguridad no tiene que ser algo del área de seguridad, sino justamente lo interesante que nos decía Hernán en el encuentro pasado de que todo lo contrario, ¿no? Cuando empieza a suceder eso, sino que tiene que ser un valor de la compañía. ¿Cómo se genera eso? Bueno, ahora les vamos a contar un poco con qué metodología nosotros trabajamos la transformación cultural. ¿Por qué la gente no usa los elementos de seguridad? ¿Cuáles son los comportamientos cuando nadie lo ve? Esto es algo súper interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no la ves? Muchas veces cuando uno habla de cultura, dice, bueno, la cultura es todo aquello que la gente hace cuando no la estás mirando, ¿no? Y esto tiene que ver con la seguridad también. ¿La gente usa el elemento de seguridad cuando la estás mirando? ¿O ya pasó a ser un hábito, lo que nos decía Hernán, por ejemplo, del cinturón de seguridad, ¿no? Uno no está mirando si alguien te está mirando, ¿no? Para ponerse el cinturón de seguridad. Y eso se genera a través de un hábito y de un cambio de comportamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente no usa los elementos? ¿Qué pasa cuando la gente en realidad solo se comporta de determinada manera cuando alguien la está mirando o cuando es posible, digamos, que esa acción genere una sanción, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber algo detrás para que la gente empiece a comportarse de otra manera. Totalmente, totalmente. Esto de la cultura que es tan interesante, ¿no? Cuando ingresás a una organización y te pones a observar unos segundos cómo se maneja la gente ahí, cuando pasa un jefe, lo saludan, no lo saludan, se esconden, la gente sonríe, no sonríe, qué cara tiene la gente. Creo que enseguida vas identificando signos de esa cultura y muy interesante cuando aplicamos esa transformación a comportamientos seguros, tan importante en las industrias, y también lo hablamos a nivel incluso de la prudencia que tiene que tener, por ejemplo, un community manager a la hora de postear algo vinculado a la organización, a la marca. En ese momento sos el guardián, el embajador de la marca. Cómo el mindset impacta muchísimo acá. Genial. Y esta pregunta, si podemos predecir la tendencia o no a comportamientos seguros, ¿no? Sí, esto hablamos un poco el encuentro pasado también a través de nosotros, somos representantes de Hogan y Hogan tiene un assessment que se llama Safety. Profundizamos bastante en el encuentro pasado cómo se puede predecir la tendencia a determinados comportamientos que marcan determinados riesgos a la seguridad, ¿no? Así que eso también es súper interesante en lo que tiene que ver con la transformación cultural. Excelente. Y acá está el fundamento teórico. A ver si Claro. lo podés explicar. A ver, de una manera sencilla. En realidad es sencillo y es profundo a la vez, por eso a nosotros nos gusta este fundamento y digamos, como marco conceptual, ¿no? Con el que nosotros trabajamos distintos programas de transformación cultural, algunos asociados al comportamiento seguro y otros a determinada transformación, quizás más orientado a lo que tiene que ver con lo digital o cambios en comportamientos de los líderes y demás. Y es este marco, ¿no? Esto sale, la fuente es un libro que se llama Cambia el juego, cambia la cultura, de Connors y Smith, son dos autores, y ellos generaron esta pirámide, que nosotros decimos la pirámide de la cultura. Lo que ellos dicen es que para poder transformar la cultura, la gente actúa bajo determinadas creencias, ¿no? O sea, vos tenés en la base de la pirámide las experiencias, arriba tenés las creencias, eso genera determinadas acciones y eso termina en determinados resultados, ¿no? Entonces, si vos querés lograr diferentes resultados o resultados distintos a los que hoy tenés, en realidad tenés que ir a la base de la pirámide, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, nuestros clientes a veces, ¿no? Yo quiero que la gente trabaje de manera más colaborativa, por ejemplo. Y dice, pero yo le digo a la gente que trabaje de manera más colaborativa y siguen trabajando igual. Claro, es que la gente no responde a lo discursivo, no empieza a trabajar de manera colaborativa porque vos le digas, ¿sí? La gente se comporta por determinadas creencias, ¿sí? Que sustentan su comportamiento. Entonces, esas creencias están sustentadas en experiencias.
¿Qué quiere decir esto? La gente cree, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del comportamiento colaborativo, la gente cree por determinadas experiencias en una compañía, por ejemplo, que trabajar de manera colaborativa va en contra de mis propios objetivos, ¿no? Y de mi propio, no sé, bono, por ejemplo, de mi propia evaluación de performance, del propio desarrollo de mi propio equipo, de un montón de cuestiones. Y determinadas experiencias hicieron que la gente crea eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un bono que está asociado únicamente a mis propios objetivos, ¿qué me incentiva a mí a trabajar de manera colaborativa? Solo que alguien venga y me lo diga. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar la cultura? ¿Cómo hacemos para generar resultados? Ellos hablan de R2, ¿no? Cuando la pirámide pasa a la cultura deseada. Esos R2. ¿Cómo generamos esos R2? Y bueno, tenemos que generar otras experiencias distintas, que eso genere otras creencias en la gente, que genere otras acciones y que en definitiva los resultados vienen solos, ¿no? Que es un poco lo que nos decía también Hernán el encuentro pasado con esto de la política de accidente cero, ¿no? Los resultados vienen solos. Vos tenés que saber muy bien hacia dónde querés ir, pero tenés que generar experiencias diferentes, sostenidas en el tiempo, eso es muy importante, sostenidas en el tiempo, y nosotros también decimos muchas veces que vayan por muchos lados, ¿no? Experiencias que vayan de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para el costado, experiencias distintas que le hagan a la gente empezar a creer diferentes cosas a las que cree. Eso no es de un día para el otro, eso es muy difícil de lograr, pero se puede lograr. Nosotros tenemos casos de compañías con las que venimos trabajando hace muchos años, que si hoy le preguntas a esas mismas personas, por ejemplo, hablando de trabajo colaborativo, interárea, trabajo por proyectos, no se acuerda de la creencia que tenía, y es la misma gente. Lo que pasa es que empezaron a generar otras experiencias sostenidas en el tiempo tan distintas que la gente empezó a ver que estaba bueno trabajar en proyectos, que tenía resultados, que le traía beneficios, que la gente que trabajaba en proyectos, por ejemplo, era después la que ascendía. Eso hizo que cambie su manera de pensar y eso hizo que los resultados sean diferentes, ¿sí? Entonces, es una manera de empezar a mover la roca, como decíamos, de una manera sostenida en el tiempo y con algo que sabemos que da resultado, ¿sí? A largo plazo. Totalmente, totalmente. Esto creo que es muy importante lo que comentabas y también comentaba Hernán la vez pasada de si solamente tengo en el horizonte el resultado final, siempre está bueno tener una meta, pero si solamente me baso en esto de accidente cero o el indicador que sea, realmente no haces este proceso que vos comentaste, porque realmente esto lleva tiempo, es un proceso y a la vez simple y complejo, como comentabas, de generar nuevas experiencias, nuevas creencias sostenidas en el tiempo. Y esto te lleva a cambiar. Excelente. Bueno, hoy vamos a tener un invitado de lujo. Quiero dejar de compartir un poco porque ahora lo vamos a sumar y Laura lo vas a presentar brevemente. Ahí estamos. Bueno, a ver si lo sumamos ahí lo vemos. Sí. Bueno, un lujo para nosotros tenerlo, Gustavo Barba. Gustavo es abogado. Voy a resumir su experiencia porque es larguísima su experiencia, pero arrancó trabajando en el grupo Techin, siempre muy orientado desde el inicio de su carrera al área de legales y relaciones laborales. Fue gerente de recursos humanos de Trenes de Buenos Aires, del grupo Clarín, de Cadbury, director de recursos humanos en Schlumberger, me cuesta mucho pronunciarlo, luego en UABL, VP de recursos humanos de la empresa San Antonio Internacional, una empresa petrolera, y hoy es un advisor, un experto, un lujazo tenerte. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Un poco demasiado la presentación. Igual lo único es sin S. El Barba es sin S. Sin la S, sí. Correcto. Dije Juan Barba es el número 8 de Racing. Que era un jugadorazo, pero nada que ver conmigo. Porque está abajo en el graph. Sí, es verdad. ¿Sos hincha de Racing, Gustavo? No me digas. No, pero desde que Juan Barbas fue muy famoso en Racing, toda la familia se empezó a llamar Barbas, y nosotros siempre fuimos Barbas sin S. Excelente. Bueno, ahí Flor lo va a corregir, Gustavo Barba sin la S, para no confundirlo con el futbolista. Ahí estamos. Y bueno, también te dejamos el espacio, Gustavo, si querés
de hacer una breve introducción. Yo mientras te voy a compartir pantalla para también mostrar lo que vos preparaste también. Pero el espacio también es tuyo para luego hacerte alguna pregunta y vamos a preguntarte no solamente nosotros, sino también los que están del otro lado, ¿no? Sí, yo estaba anotando recién lo que contaba Laura, tema de las creencias y este tema de las verdades. Y uno de los problemas que nosotros tuvimos que afrontar fuertemente eran estas creencias, ¿no es cierto? San Antonio era una empresa de muchísimos años en el mercado, con un prestigio enorme, que trabajaba muy bien en seguridad, la verdad que la número 1 en perforación, con una performance excelente. Pero tenía algunas creencias que, bueno, después lo vamos a ir desarrollando, pero una de las creencias era que había que hacer todo para seguir facturando, porque había que facturar y el equipo nunca tenía que parar porque siempre tenía que facturar porque se vendían horas. Y en esas creencias se cometieron, o bajo el amparo de esas creencias se cometieron horrores, en donde después una de las cosas que empezamos a observar y que después pusimos como ejemplos fue que justamente no era eso lo que quería la compañía, porque esa inmediatez, esa rapidez, esa locura por arreglar un problema, después terminó generando accidentes gravísimos, que terminó finalmente con la cancelación del contrato y el equipo fuera del cliente, porque ningún cliente quiere tener accidentes. Porque los accidentes se cuentan como propios en el cliente, en cualquier YPF, en Shell, en el que fuere, de manera tal que hubo que pelear muchísimo contra la creencia de, no, San Antonio lo único que quiere es facturar y ganar plata. No, señor. San Antonio quiere ganar plata sin que nadie le pase nada. No matando gente o que se accidentara gente. Pero ese fue uno de los ejemplos donde empezamos a visualizar que algo estábamos haciendo mal. Excelente, muy claro, muy claro. Sí, adelante, Laura. No, lo que iba a decir es que, para contarle un poco a la gente que nos escucha, nosotros trabajamos con Gustavo en un proyecto muy grande, en una empresa petrolera, trabajando con temas de comportamiento seguro, un diagnóstico enorme que se hizo, que ahora vamos a contar un poquito, lo va a contar Gustavo, y después diferentes acciones, diferentes intervenciones, después siguieron ellos también trabajando internamente, así que la idea es contar y compartir un caso real de una empresa petrolera donde la seguridad, como dice Gustavo, es fundamental y bueno, y que se trabajó también en esto, ¿no? En las creencias, en la transformación cultural, en definitiva, ¿no? Así Totalmente. que esa es un poco la idea. Ahí dejo compartiendo también un poco los objetivos del proyecto mientras Gustavo va comentando para que él pueda explicarlo, este caso real. Sí, el proyecto fue muy grande. El tema es que no estábamos viendo bien qué era lo que estaba pasando. O sea, sabíamos que teníamos accidentes, sabíamos que teníamos una cultura, esta que yo comenté al principio, de ser la compañía número 1 de perforación en la Argentina, con una experiencia enorme, con años, y que sentíamos que hacíamos bien la seguridad. Para nosotros la seguridad estaba muy bien hecha, los números más o menos nos daban, y tomando, digamos, algunas creencias como que estábamos muy bien en seguridad. Nos venían advirtiendo los clientes, che, ojo que estás teniendo una cantidad de accidentes, se están midiendo de esta forma, cambiamos la forma de medir los accidentes, estás teniendo más accidentes con pérdida de días, discusiones internas, el director de operaciones, un tipo con una experiencia enorme en la industria, sobre todo en Neuquén, enorme la experiencia. No, bueno, pero están midiendo mal, están tomando estos datos, están tomando aquellos datos, hasta que uno de los clientes más importantes de San Antonio dijo, muchachos, si no hacen algo, van a empezar a perder contrato. Porque nosotros no podemos seguir sosteniendo esto, porque cuando revisamos contra otras perforadoras, ustedes están teniendo más incidentes y más accidentes con pérdida de día, lo que va a llevar que va a haber un muerto, y nadie va a aguantar un muerto. De manera que vamos a tomar acciones con los contratos. Ese fue el golpe más fuerte, porque como se dice comúnmente, el órgano más sensible es el bolsillo, con lo cual frente a la pérdida de contratos, empezamos a pensar seriamente qué era lo que estábamos haciendo. Seguíamos creyendo que estábamos bien y que era de alguna forma algún apriete, digamos, del cliente, pero en definitiva sí nos dimos cuenta que estaban pasando cosas que no estábamos viendo. Entonces empezamos a buscar en el mercado quién nos podía ayudar. Ahí yo me acordé de Adrián Buchner, que me ayudó mucho a lo largo de mi carrera, y empezamos con Hogan, ¿no? Hicimos un proyecto, nos reunimos con todo el directorio, con el CEO de la compañía. Ahí si querés pasar, Diego, ahí está.
Para que la gente vaya siguiendo con la presentación. Perdón, Gus. Sí, porque no sé, perdón, me mira, pero no sabemos bien, ¿viste? Por dónde atacarlo. Y yo me acordé de Adrián y digo, puta, Adrián me tiene que ayudar en esto. Y bueno, y vino con esta herramienta que era una cosa bastante innovadora, por lo menos para mí, y nos ayudó muchísimo. Sí fue difícil elegirla porque hubo que poner de acuerdo a todos, sobre todo al director de operaciones, que él insistía en que estábamos bien, pero se empezó a dar cuenta de que algo no estaba funcionando bien justamente cuando Adrián empezó a mostrarle algunos datos, cuando empezamos a ver cómo se podía trabajar esto de Hogan. Es más, de hecho, él amplió el proyecto. Nuestro proyecto original eran los gerentes, mandos medios y on top y directorio, y él dijo, no, para. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Vamos a ir hasta los supervisores de los equipos. Fue un proyecto fenomenalmente gigante, con encuestas en todos lados. Hicimos casi 1.500 assessments. Algunos con más complejidad, otros con menos complejidad, digamos, dependiendo del puesto. Yo no me acuerdo bien ahora exactamente, pero había varios módulos. Ahí está Gus, el diagnóstico de safety, 954 personas. Ahí está. Después lo que habíamos hecho también era identificar, ¿te acordás? A los mejores rankeados por zonas, ¿no? Porque trabajamos mucho por zonas también para identificar a los agentes de cambio. Y después hicimos algo puntual con los directores y los gerentes, con otro reporte de Hogan para apuntalar hicimos más. Toda la batería de Hogan. Si no me acuerdo mal, hicimos toda la batería de Hogan, completa. Exacto, con feedback. Liderazgo, personalidad, la forma de pensar. Hicimos toda la batería completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se hace todo esto? Primero que nos costó mucho que lo hagan, ¿no? Ahí la verdad que Compa se portó bárbaro, viajábamos a todos lados, y le tomábamos assessment a todo el mundo y nos sentábamos ahí, y hasta que no se hacía. Y el director de operaciones, que al principio era un tipo que no lo veía con buenos ojos, iba él directamente y decía, che, venga, Pomar tenía un liderazgo muy fuerte. Entonces él se puso arriba del proyecto y hizo que todo el mundo hiciera el assessment. Eso ya generó, solo ese movimiento generó una tomada de conciencia de todo el mundo. O sea, porque a veces se hacen este tipo de acciones, después se dejan, ¿viste? Pasa el tiempo, no le dan mucha bolilla, no hay seguimiento y pasa de largo. Esta realmente se había comprometido mucho el director de la compañía, el CEO y el director de operaciones, que de paso lo nombro, se llama Dennis Pi, un tipo muy, muy importante en la industria petrolera. Entonces Dennis lo que hizo fue apoyar fuertísimamente este proyecto porque entendió que funcionaba y que la herramienta era buena, de manera que pudimos hacer todo esto. Y después, además de darle seguimiento, lo que hacíamos era que en las investigaciones de los accidentes, la presentación de los incidentes, se hiciera una semana completa por mes, donde no ya se hacía antes, no se hacía desde el directorio y desde la sede central de la compañía, ya teníamos en aquel momento nosotros este tema no del home office, sino se me fue esta herramienta, digamos, de hacerlo por Zoom y demás. Teníamos las pantallas, todos presentaban de cada distrito. San Antonio está en todo el país, entonces de cada distrito se presentaba y demás, era bastante impersonal, y presentaba un distrito, cortaban, presentaba otro distrito, porque no aguantaban los sistemas. Entonces lo que hicimos fue CEO y el CEO más todo el directorio, viajábamos una semana a cada uno de los distritos. Esto era Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y hacíamos la presentación. Cada uno nos hacía la presentación en persona, en esa mesa, con los supervisores, con el involucrado, qué había aprendido, qué no había aprendido. Y una de las cosas que dijo Laura en algún momento fue, che, ¿qué hago cuando nadie me mira? Porque acá lo que hay que lograr es que hacer las cosas cuando no te mira nadie. Porque si yo tengo que poner a alguien para que me mira, que es el viejo concepto que incluso tienen los sindicatos actualmente, no lo han cambiado, pero todavía mantienen esa posición. No, ponemos un tipo de seguridad para que me mire. Porque tiene que estar el tipo de seguridad. No puedo hacer nada si no está el tipo de seguridad. Y el tipo de seguridad no, digamos, va a mirar a algunos, no va a mirar a todo. Y en realidad este concepto es, yo tengo que hacer las cosas bien de una y sin que nadie me mire y de acuerdo al protocolo. Y si tengo que parar la operación, la tengo que parar. Que es otra de las cosas que a veces le cuesta mucho
al empleado, decir, che, esta operación no hay que pararla porque es insegura. No, porque me van a echar, no porque esto, no porque lo otro, no porque aquello. Y la verdad que hoy por hoy, cualquier compañía tiene reglas de stop, en donde lo prioritario es parar la maniobra, si hay dudas, volver a repensar, hacer la charla de 5 minutos, rearmar toda la tarea y volver a empezar. Y no pasa nada, no pasa nada. De hecho, se han provocado accidentes y ha habido muertos cuando vos haces la investigación y a mí me parecía que algo pasa, que algo no estaba bien. Bueno, tenés que pararlo entonces. O sea, hay que pararlo. Y después esta cosa del acostumbramiento, de estas creencias que no son tales, que la compañía está para facturar, que no se pueden parar las tareas, que bueno, dame que el permiso de trabajo, dame que te lo firmo yo, pero fuiste a ver el lugar, bueno, dame que te lo firmo, si el lugar es el mismo, no pasa nada, toma el permiso de trabajo y anda. Y estaba energizado, y el tipo que lo firma no sabía lo que estaba firmando, y este tipo de cosas así desprolijas son las que generan finalmente accidentes muy graves. Y contra esto había que luchar. Nosotros creo que lo logramos, porque de hecho bajamos los accidentes de una manera fenomenal y los incidentes también. La gente lo vio pero con muy buenos ojos. El sindicato dejó de repetir esta cosa de no, San Antonio lo único que quiere es facturar y les importa un pomo a la gente. Y no es verdad, porque la verdad que nunca fue verdad eso, pero bueno, era la creencia que había y también tuvimos que cambiar esa cultura y esa creencia de que San Antonio no importa nada más que facturar. No, señor, no es cierto. Le importa todo. Ahí Gustavo, en este tema de las creencias, que creo que es fundamental, vos lo estás explicando muy bien. Ahí también Corina Tramaglia desde YouTube nos dice, es fundamental el compromiso del director de operaciones demostrando con acciones. La otra vez Hernán nos hablaba del compromiso de la máxima dirección. Vos también hoy nombraste el compromiso de la máxima dirección. Evidentemente, por un lado, este compromiso que tiene que haber de los máximos responsables de la organización y esto que vos decías de cambiar creencias, vos dijiste, nosotros creíamos que estábamos bien, y empezaron a ver ciertas cosas que dijeron, no estamos tan bien, que lo lleva a tomar acción, que tampoco es sencillo tener también a veces la humildad de reconocer ciertas cosas que tenemos que cambiar. Y esto cuando vos nombraste ahí a Adrián, que es el fundador de Compass, el presidente de Compass, el assessment, vos decías, nos dio datos concretos, nos dio números, Hogan nos dio números concretos como para argumentar hacia dónde queríamos ir y un poco los cambios que querían realizar. Es así, ¿no? ¿Cómo se cambia esa creencia, digamos? O sea, lo que nos da Hogan es, en primer lugar, saber qué teníamos, digamos, ¿no? Porque, como vos decías bien recién, para nosotros estábamos bárbaros. Para el director de operaciones estábamos increíblemente bien, pero parece que para los clientes no. Entonces, la primera barrera que tuvimos que superar y que superó Denis con una humildad y una grandeza enorme, fue decir, che, la verdad que este tipo tiene razón, porque yo pensaba que estábamos bien, pero cuando miraron los números y demás, y empezó a hacer algunas autocríticas, no estábamos tan bien. Él fue el que motorizó y empujó muchísimo porque la resistencia era grande y después ya éramos los dos, digamos, peleando con el resto para hacerlo y finalmente lo hicimos. Es más, él es el que amplía el proyecto y ese proyecto nos dio saber con qué supervisores contábamos y con qué contábamos en el lugar, porque digamos, tanto Denis como yo, como cualquiera, digamos, no podíamos estar en todos lados al mismo tiempo. Era una operación que era 365 días del año sin parar. Entonces, los ojos nuestros son los supervisores, o los jefes de campo. Entonces, que teníamos que saber con qué contábamos. Y eso fue lo que básicamente nos dio Hogan. Con qué gente teníamos, quiénes eran los que iban a seguir rápidamente, quiénes eran los que se iban a oponer, y quiénes tenían o no alguna suerte de debilidad por caer en las creencias o por caer en, che, hagámoslo rápido y después vemos, y tenían alguna problema con la seguridad. Y eso nos permitió trabajar con esa misma gente, que fue finalmente los que nos generaron el cambio mucho más rápido, que eso fue lo que nos da Hogan. Che, ¿con qué tengo? ¿Qué tienen estos tipos? Cómo, digamos, cuáles son sus falencias, cómo los trabajamos y arrancamos rápidamente. Nosotros en 6 meses cambiamos no digo que cambiamos la cultura, pero cambiamos la tendencia que teníamos fuertemente. Sí, otra cosa ahí, perdón. No, otra cosa interesante fue la encuesta que viene después, Diego creo que viene en el siguiente slide, que es la encuesta de clima de seguridad. Sí. ¿Te acordás, Gus, que fue enorme esa encuesta? O sea, fueron casi 2.500 personas que participaron.
que la mencionamos también en el encuentro pasado, que es una encuesta de clima, pero enfocada 100% a temas de seguridad, ¿no? Y permitió identificar esas brechas, ¿no? Como los principales focos digamos, de mejora, donde había que poner mayor atención, ¿no? Ahí pusimos como una síntesis de lo que fue ese trabajo enfocado en la encuesta, que fueron como esos 3 grandes títulos, digamos, ¿no? La cultura de seguridad, el rol de los líderes y su impacto en la gestión operativa, lo que decís vos, bueno, nuestros ojos son ellos, ¿no? No podemos estar, no sé, los 4 directores en todos lados, no se puede. Y después algunos aspectos más organizacionales que el negocio tenía que encarar de alguna manera, ¿no? Que quizás tiene que ver con esto de las creencias que vos decís, empezar a cambiarlas. Sí, a ver, la cultura, nosotros hicimos, gracias Laura por recordar, nosotros hicimos la encuesta, digamos, básicamente era ver por dónde estábamos según la gente nuestra, dónde estábamos parados nosotros como compañía, porque claro, como todo era producir, trabajar, si había un incidente, hacer la investigación del accidente, qué había pasado, qué no había pasado, a quién le pegó los dedos, a quién no le pegó los dedos, por qué se desvió del procedimiento, qué fue lo que pasó, hizo el manejo defensivo, no hizo el manejo defensivo, tomó los datos para el clima y demás, podía manejar, no podía manejar, eso más o menos era el procedimiento, porque es como que se había hecho de manera tan autómata, sin pensar, quizás, o con una cultura vieja de cumplir con el procedimiento y nada más. Eso fue lo que nos da que nosotros debíamos cambiar la cultura rápidamente porque no nos estábamos haciendo cargo del problema. Y lo único que estábamos haciendo era repetir viejas prácticas que nos conducían a los mismos problemas, porque no lo podíamos cambiar. Entonces, ahí es donde se le da un rol mucho más preponderante a los jefes de campo y a los supervisores. Deja de ser una tarea ya meramente de investigación del accidente del hombre de seguridad que iba con el librito y el procedimiento y qué pasó y qué no pasó y qué esto y qué el otro, y empezamos a hacer los cargos ya básicamente al supervisor y al jefe de campo, que tomaron rápidamente el rol, porque la verdad que son tipos con muchísima experiencia, y agradecido, digamos, de haber le dado ese poder para hacer las cosas. Eso generó un cambio muy fuerte. También nos dimos cuenta de que había que abrir un distrito, por ejemplo, lo que era el distrito sur. Nos sale en la encuesta que, claro, como se manejaba desde Chubut, no había tanto empowerment y demás en Santa Cruz, entonces se abre el distrito, se pone un gerente de Santa Cruz operativo que se dedique exclusivamente a Santa Cruz, se queda Chubut por su lado, o sea, es como que se le empieza a dar preponderancia a los distritos también. Bueno, el rol del director de operaciones fue extremadamente clave. El rol del cliente fue muy importante porque cuando ve el cambio en San Antonio, acompañan, ayudan, y nos ayudan muchísimo también a gestionar este cambio. Y la verdad que fue una experiencia interesante, que además la misma gente lo empezó a ver y el sindicato lo empieza a ver también y a colaborar, porque el sindicato también tiene la misma creencia de San Antonio, no le importa nada. Entonces, cuando vieron que había un cambio, también empezaron a ayudar, también empezaron a colaborar, los delegados se involucraron, los líderes sindicales a nivel secretario general, a quienes le hicimos la presentación de todo esto, de lo que íbamos a hacer, cómo iba a ser la encuesta, cuál era el objetivo final, nunca se opusieron, todo lo contrario, ellos ayudaron, porque gran parte de la gente que intervino en la encuesta era del personal jerárquico, que son los supervisores, jefes de campo. Entonces, tanto Manuel Arévalo de Neuquén como José Yudgar de Santa Cruz ayudaron muy, muy fuerte a que la gente lo hiciera, porque como todo este tipo de cambios, primero, digamos, la reacción no es positiva, tratan de resguardarse, ¿por qué me van a hacer una encuesta? ¿Es anónima, no es anónima? ¿Me van a echar, no me van a echar? Entonces, ahí también trabajamos mucho con los sindicatos jerárquicos que se pusieron al hombro esto también de manera muy fuerte. Es más, de hecho, algunas presentaciones las hicimos juntos. Vino Manuel en Neuquén y vino José Yudgar en Santa Cruz, que no solo colaboró, nos ofreció las instalaciones para hacerlo. La verdad, fue un trabajo muy, muy grande, y de vuelta, todos los actores se involucraron cuando había un objetivo que era básicamente cuidar la gente y la compañía. Y que era, creo que también ahí, cuando la gente empieza a ver que es genuino, ¿no? Me parece que eso es importante. Cuando la gente empieza a ver, bueno, no, esto no es algo que hacemos por hacer, digamos, o hacemos porque hay otra cosa más que nos piden, que hay que hacer como una cosa obligatoria, sino que la gente empieza a ver que es genuino, que hay un interés de verdad por cuidar a la gente, que hay un interés de verdad porque, no sé, empezar a bajar el tema de los accidentes.
y esto que decías vos, ¿no? El número 1 está involucrado, el director de operaciones está involucrado. Hay como un montón de factores que empiezan a favorecer que esto se empiece a dar, ¿no? Y esto también de lo que comentaba Gustavo, de hacerlos partícipe también a ellos, ¿no? Porque por un lado, Gustavo arrancaba diciendo el compromiso de la máxima dirección y después cómo fueron involucrándolos a partir primero de encuestas y encuesta de clima de seguridad, y después directamente lo que dice Gustavo es, íbamos juntos a dar las presentaciones, íbamos juntos a hacer tal cosa, como que también, creo que eso te iba a preguntar, Gustavo, ¿vos pensás que una de las claves para vencer esa primera resistencia inicial a todo cambio, que la gente al principio siempre se resiste, fue involucrar a la gente? ¿Cuál escribiría como las claves para generar, para bajar la resistencia al cambio? Sí, a mí me parece que una de las cosas que vos lo acabás de explicar bien, una de las cosas que yo entiendo que más nos bajó las barreras o la defensa de la gente sí al cambio o esta resistencia fue que nosotros fuimos a todos los lugares, estaba el CEO de la compañía, estaba todo el directorio, se hacía todo el laburo de dónde íbamos, qué queríamos, la presentación, cómo iban las curvas, hablaba el gerente de seguridad, el director de operaciones, recursos humanos. Ellos mismos decían, che, mira, me está faltando tal tipo, me está faltando tal otro. O sea, al final ya se empezaba a generar una reunión mucho más de objetivos muy cortos, pero digamos, al estar todos en la inmediatez, ya era una relación de mucho más confianza, ya se podía hablar, la gente se sentía libre de decir lo que le pasaba, cómo le pasaba, cuándo y lo que, digamos, los problemas que tenía o las soluciones que tenía también, porque muchas soluciones salieron de ahí, que antes, digamos, al estar en el edificio de Diagonal, en el piso quinto, con una pantalla, digamos, esa barrera, esa distancia, se notaba mucho. Por supuesto que las primeras reuniones que se hicieron en los distritos no fueron nada fáciles, estaban todos muy duros, todos con mucho miedo, midiendo qué decían y qué no decían. De hecho, antes presentaba el gerente del distrito las primeras reuniones, no, pasó tal cosa, pasó tal otra, que yo, todo muy medido, después ya se fue bajando la responsabilidad y el compromiso, y ya después empezaban si había un incidente, ya hablaba el supervisor, que ahí también, por eso digo, también nos ayudó mucho el sindicato, ¿no? Pero ahí hablaba el supervisor, presentaba él el accidente, que había pasado, que no, incluso el mismo accidentado, che, mira, me pasó esto, porque hice tal y tal macana, porque no lo pensé, porque no vi esto, porque no vi aquello, y se empezó a hacer mucho más dinámico, a medida que fue corriendo el tiempo se generó mucha más confianza, mucho más compromiso entre la gente, y la gente todos nos dimos cuenta que esto era no solo para cuidar a la gente y para cambiar la imagen de San Antonio, cómo venía trabajando en San Antonio, sino que fue una cuestión de camaradería muy fuerte que se logró en todos los niveles. Entonces ya si eras el CEO o no eras el CEO, si eras el director, era lo mismo, digamos. Después terminábamos comiendo un asado en algún lado, en alguno de los 3 distritos, porque no nos daban los tiempos, pero ya la cosa era mucho más de grupo, mucho más de familia. O sea, che, vamos para adelante porque necesitamos salir para adelante, pero para cuidarnos entre todos. Che, es más, después ya sabíamos qué le pasaba a uno, qué no le pasaba, la familia, los hijos, digamos, ya era mucho más de camaradería todo, a medida que fue avanzando este tipo de reuniones y este tipo de compromiso con la seguridad, con la gente, digamos, básicamente con la gente. Buenísimo. La confianza, ¿no, Laura? La confianza, claro. La construcción de confianza. Sí, total. Y también yo que estuve en ese proyecto y muchas veces nos han dicho cosas la gente que estuvo en los talleres, ¿no? Hicimos muchos talleres, participó mucha gente en los talleres, o sea, 1000 personas. Es un proyecto muy grande, muy difícil de llevar adelante y de empujar y que la gente se comprometa. Hay una logística grande y más con una empresa petrolera que siempre pasa esto de no se puede sacar a la gente, ¿no? También está esa cultura de... Bueno, ahí es donde nos ayudó mucho el director de operaciones. Claro, porque si no pasa esto, termina sucediendo que no, entonces no pueden, estos no pueden, los otros no pueden, bueno, nadie puede, en definitiva, ¿no? Y la gente nos terminaba diciendo este tipo de cosas, ¿no? Esto que dice Gustavo. Empecé a sentir que mi supervisor o el gerente del distrito, o sea, como que empecé a tomar confianza con él, le empecé a contar cosas, se empezó a generar, no sé, otra dinámica, otro clima, como que sucedieron muchas cosas alrededor, ¿no? Me parece que fueron muchos esfuerzos que valieron la pena,
creo, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo no mencioné, que digamos que a medida que fue pasando el proyecto, digamos, fuimos ajustando y haciendo pequeños ajustes, se generó todo un sistema de coach interno, que justamente para coachar y para poder colaborar y ayudar a los jefes de campo, a los supervisores, cómo tratar los temas, cómo no tratarlos, que la gente se empezara a hablar, porque había miedo también, o sea, en los niveles más bajos, había bastante miedo de decir lo que pasaba. Che, me falta tal herramienta y me hacen usar esto no se puede, por norma no se puede usar esta herramienta, pero como están apurados y no hay nada, me la hacen usar igual. Entonces, ese tipo de cosas, cómo manejarlo, cómo hacer que la gente se abra, que empiece a hablar, que empiece a decir cuáles eran los problemas que había. Porque esto, al día de hoy, existe en todas las empresas. Che, mira, esto no se puede hacer, pero todos sabemos que por atrás alguien va y lo hace, porque es más fácil, porque toda la vida lo hice así, que es la respuesta automática. No, sí, pero hicimos así y no pasó nada. Hasta que pasa. Y este tipo de cosas había que elaborarlas para que la gente tenga la confianza en decirlo, porque no, pues si lo digo me van a rajar, me van a sacar del equipo, porque si me sacan de este equipo de perforación que estoy yo, que estoy bien ubicado, me mandan a otro equipo de perforación en otro turno de noche, o me matan, porque yo tengo mi familia. Entonces la gente juega fuerte en esto de qué decir y qué no decir para cambiar o no cambiar algo, porque tiene sus propios intereses, lo cual es lógico que hay que atenderlo. Entonces también se generó todo un sistema de coacheo para ver cómo hacer que la gente nos diga, che, mira, la llave esta no se puede usar más. Ya está, no se puede usar y me la hacen usar igual. Y después, incluso en las investigaciones de accidente, que como todos sabemos, a veces algunas cosas se maquillan, porque bueno, por lo que fuere, también qué fue lo que pasó. Yo tuve un accidente muy grande en donde 2 o 3 personas del equipo se quebraron en un momento y dijeron, che, mira, no, la verdad el accidente no pasó así. La persona no estaba en este lugar, estaba colgado de una ventana haciendo tal cosa y se cayó. Y bueno, dijo, no fue como dijo el tipo. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que generaron esa confianza y esa cosa mucho más de responsabilidad y de compromiso para empezar a decir las cosas que estaban mal. La comunicación, la escucha, el tiempo y la energía que le dedicaron ahí en viajar, ir personalmente, todas esas cosas, pequeños gestos que van construyendo confianza, e incluso lo que vos dijiste, Gustavo, de compartir un asado, interesarse por la familia, creo que eso va generando una relación que después hace que la gente se abra y te cuente la verdad. Y esto de la capacitación que mencionabas último, lo tengo acá en la presentación también, porque hubo una capacitación muy grande, ¿no, Laura? También ahí con mucha gente involucrada. Sí, habíamos hecho distintos módulos. Creo que acá fue clave también lo que dice Gustavo de la presencialidad, ¿no? Ahora que estamos tan en la era de la virtualidad y lo híbrido, que no renegamos de eso, es espectacular para un montón de cosas, pero para este tipo de cosas la verdad es que el impacto que tiene la gente, de poder estar presencialmente, de poder abrir determinadas conversaciones o cuestiones más difíciles muchas veces, de poder abordar y demás, creo que fue fundamental. Mucha gente participó, hicimos 4 módulos, el primero más enfocado en analizar el tema de sus propios resultados del reporte safety, entonces tenían el reporte, podían entenderlo, qué es lo que se medía, a partir de lo que ellos habían contestado, ¿no? Cuáles eran las competencias que se medían, dónde estaban mejor, dónde tenían oportunidad de mejora, ahí armamos una especie de semáforo. Después teníamos otro, digamos, que será más liderazgo de sí mismo, después trabajamos en otro módulo que tenía más que ver con negociación, con foco en administración de recursos y demás, y después otro que tenía que ver con motivación, feedback, escucha, comunicación y demás. Pues había otro de integración, ahí creo que está, tengo tapado el... Sí, ahí lo oculté. Ahí está. El último era más de integración y una evaluación final de contenidos y demás, pero ahí participó mucha gente, fue un esfuerzo muy grande para la empresa poder hacer eso y llevarlo adelante. Y acá lo que hicimos también fue un poco resumir cuáles fueron las iniciativas que surgieron después. Algo que mencionó justo Gustavo recién, para mí algo muy importante que hicieron fue la creación de este rol de coach en seguridad, ¿no? O sea, este coach operativo. Creo que le llamaban coach operativo, ¿no? Coach operativo, sí. Esa figura me parece que fue muy importante y traccionó muchos cambios después. Y bueno, y se dio a partir de todo este proceso, ¿no? No, bueno, pero básicamente, Laura, además digamos, de traccionar y todo demás,
lo que hizo fue seguir administrando el sistema, porque si no, siempre caes en lo mismo. Una vez que haces el cambio, que haces cambiar la cultura, la gente empieza a laburar, y después, viste, bajar los brazos y decir, bueno, ya está, ya lo logramos, ya llegamos, alguien tiene que seguir administrándolo, porque si no, al cabo de un tiempo volvés a caer en lo mismo. Y esto me parece que fue la parte del coach de seguridad o coach operativo, que fue el rol grande de esta historieta, ¿no? Y después, bueno, el mapeo que vos decís de procesos y acciones, lo que hizo fue básicamente ir a un camino hacia de excelencia operativa, en donde el rol de la seguridad ya no era un punto más, ¿viste? No, el rol de la seguridad era un punto muy importante en ese camino hacia la excelencia operativa, lo cual, de vuelta, esto se resume a tener una mejor performance que implicó que la compañía vuelva, digamos, a su senda de seguridad operativa muy buena, que el cliente lo considere, porque básicamente nosotros, si no, nos quedábamos fuera del mercado. O sea, es tan importante es esto. Pareciera, no, seguridad, bueno, viste, qué sé yo, GPS, ponemos el manejo defensivo. No, nos quedábamos sin cliente. O sea, nos quedábamos sin laburo, si no hacíamos un cambio de esta naturaleza. Impresionante, sí. Es clave. Es cambiar o morir, digamos. No hay otra opción. No hay más. Sí, no hay más. Y creo que también esto de lo que hablaban de lo que comentaba al principio Laura con las pirámides, ¿no? La pirámide del cambio de la cultura y demás. Cómo se dio realmente acá en este proceso real, donde se generaron nuevas experiencias, esto que cuenta Gustavo. Fueron para allá, fueron a todos lados, fue todo el comité, explicaron todo, involucraron a la gente. Estas nuevas experiencias generaron nuevas creencias, porque la gente empieza a creer que realmente hay un cambio, que la máxima dirección está involucrada, que esto no es algo para salir del paso y nada más, sino que es una política que llega para quedarse, y genera nuevas acciones donde... Claro, vos imaginate esto, Diego. Vos tenés al CEO de la compañía delante tuyo, en una mesa, te está escuchando como vos presentás el accidente, o el incidente, o lo que fuere. Y el tipo te dice, no, lo que pasa es que nosotros hicimos esto porque hay que hacerlo rápido, porque nosotros tenemos que facturar, porque San Andrés tiene que facturar. Y el CEO te dice, no, flaco, nosotros no queremos eso. No, pues si queremos facturar, hay que facturar, porque son las sombras que perdemos. No, flaco, nosotros no queremos, nosotros queremos esto y esto. Te lo está diciendo el número uno. O sea, Claro. No hay más nada en el medio, porque viste que desde que te lo dice el 1, el 2, el 3, el 4, el número que querramos, hasta que llega al campo, que es el número 150, en el medio pasa de todo. Y cada uno le va poniendo su cosa, ¿viste? Lo adorna, lo maquilla. Entonces andás a ver que llega allá abajo. Ahora, cuando se lo está diciendo el 1 al tipo que esté involucrado, que es el jefe de campo, o el jefe, o el supervisor del equipo número 381 de San Antonio, te lo está diciendo el número 1 de la compañía. Claro. No hay más nadie en el medio. Ya está. Totalmente. El objetivo otro es punto. Y como la gente tenía, hablando de creencias, también tenía creencias equivocadas, pensando que lo que quería el CEO era una cosa y en realidad era otra totalmente distinta. Pero si no... nos hemos encontrado con los gerentes de distrito que decían algo que no era lo que quería el CEO de la compañía. Claro. Y el tipo, el CEO de la compañía, con mucha humildad, con mucha paciencia, y el mismo director de operaciones, che, flaco, esto no es lo que queremos esto. Claro. Totalmente. Por eso siempre cuando pasan estas cosas, y les agradezco que me hayan hecho recordar, porque algunos detalles uno ya no se acuerda más, pasó tanto tiempo, y fue tan duro y tan laborioso que a veces algunos detalles uno se olvida, se acuerda de grandes cosas. Siempre me acuerdo que cuando yo arranqué en esto me dijeron, mirá que las revoluciones vienen de arriba, nunca vienen de abajo. Y este es el claro ejemplo de que las revoluciones vienen de arriba. Sí, totalmente. Sí, creo que lo que decís vos, o sea, más ejemplificador que eso, ¿no? Que tengas ahí al CEO ahí adelante diciéndote que está esperando otra cosa, no hay, digamos, básicamente, ¿no? Como... Sí, aparte es muy simbólico el hecho de que el CEO esté ahí, ¿no? Porque la creencia, ¿cuál es? Hablando de la creencia de la gente. No, el CEO está en otros temas, está con los inversores, está con otras prioridades, no va a venir nunca, no va a bajar nunca a escucharnos a nosotros, ¿no? Y esas son las creencias que tiene la gente. Entonces, cuando rompes esa creencia y lo llevas ahí a escuchar a la gente uno a uno y le decís tal cual lo que él quiere, realmente es una experiencia nueva, hablando de la pirámide, ¿no? Es una experiencia nueva que no te la esperás y que genera cambios eso.
Y bueno, creo que pasa por ahí también, ¿no? Y todo el tiempo que invirtieron en la gente, de construir relaciones, de ir al asado, de generar relaciones con la gente, ya al punto de saber cómo se llamaba la familia, como cuenta Gustavo, no son detalles menores, ¿no? Creo que hacen al cambio, porque es ¿no? Y la gente fue muy receptiva, esto que decía Laura de los talleres y demás, la gente fue muy receptiva. O sea, no es que tuvimos que trabajar mucho para que vayan. La gente iba. No. Para algunos, Iba contenta, agradecida. La gente se quería capacitar, la gente quería aprender, o sea, la gente estaba con avidez de conocimiento. Sí, de hablar también, de compartir un espacio con otros. Estaba muy, muy abierta a eso la gente. Sí, y valoraron mucho también esa experiencia, ¿no? Claro. Valoraron mucho esa experiencia, sí. Espectacular, creo que es un caso de éxito. Después, vos dijiste ahí un poco, Gustavo, repasando los resultados, cómo realmente cuando trasladaron a la acción los indicadores, los vieron, ¿no? El tema de la baja en los accidentes. Los indicadores mejoraron más rápido de lo que pensábamos, mucho más rápido de lo que pensábamos. Por supuesto, con algunos altibajos, alguna cosa siempre pasa. Pero a ver, para ser bien concreto y efectivo, no perdimos ningún contrato. Claro. Con lo cual, la amenaza era un riesgo. ¿Van a ir tanto contrato? No perdimos ninguno. Claro. Sí, no, totalmente. Un caso de éxito bárbaro. Y esto que vos decías de anclar el cambio a la cultura, ¿no? Que no quede ahí, sino de que esto ya sea parte de la cultura de la organización. El rol de los coaches fue importante, ¿no? Mira, y una de las cosas que me olvidaba, perdón, digo que te interrumpa. Sí. ¿Qué hicimos para esto? Que ahí está la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad dice la otra. Nosotros contratamos, además del director de operaciones involucrado, el gerente de seguridad, higiene y medio ambiente súper involucrado, que ya era de San Antonio, contratamos un tipo de afuera, clave en este proyecto. Sí. ¿Vos te acordás, Laura? O sea, estaba Hogan, Laura, Adrián, todo el equipo, el director de operaciones interno apoyando y todo el directorio, el CEO de la compañía, pero teníamos un tipo clave, que se llama Joaquín. Muy involucrado, Locani. Joaquín, sí. Joaquín Locani, que el tipo, digamos, fue el que hizo el proyecto de dónde teníamos que ir, cómo queríamos cambiar, porque él venía desde una operadora que era Total, que hoy está de vuelta en Total, con una visión muy clara de cómo funcionaban las cosas. Entonces, una de las cosas que él repetía permanentemente, que es lo que decíamos al inicio, es, che, ¿qué hago cuando no me miran? Nosotros tenemos que ir a ver que el tipo haga lo que tiene que hacer cuando yo no lo estoy mirando. Entonces, Joaquín, con una visión de fuera de San Antonio, mucho más fresca, sin ningún... ahí no me sale la palabra, sin como un vicio. Claro, sin descontaminado, sin vicio, sin cosas de estas históricas que pasan en las compañías, viste, que uno viene con un montón de ataduras. El tipo, viste, desde afuera nos ayudó muchísimo. Es más, las primeras presentaciones de política de seguridad, modificamos la política de seguridad y modificamos fuertemente la política de seguridad. Modificamos lo que fue todos los procedimientos de alcohol, drogas en la compañía, que también veníamos con algunos temas dando vueltas ahí, que después fueron señeros para las otras operadoras, incluso negociado con el sindicato, que nos ayudó mucho también, y después le permitió a otras operadoras de la compañía seguirnos a nosotros en lo que era política de alcohol y drogas, cómo tratar el tema, etcétera, etcétera. Se hicieron unos cambios enormes. Entonces, digo, la mitad de la biblioteca a veces dice que no, voy a hacerlo con la gente interna, y la otra mitad dice, che, pero no está tan mal que pongan un tipo afuera para encargarse de ese proyecto puntualmente. Y eso fue lo que hicimos, y también creo que eso colaboró mucho en el caso de éxito, ¿no? Sí, yo creo que eso fue una muy buena decisión. Él estuvo muy involucrado, además, en el proyecto. Y fue una buena decisión. Esa, me parece que él tenía como un rol clave también, ¿no? Claro, porque en el medio de todo esto hay que trabajar. Entonces hay alguno que tiene que estar metido fuertemente en esto para acompañar, para hablar con Laura, para hablar con Adrián, che, hay que hacer esto, qué pasa con el curso, qué pasa con lo otro, hay que modificar esto, hay que modificar lo otro. Había uno que era Joaquín, permanentemente metido en esto, ¿no? Sí, tal cual, sí. Sí, hemos ajustado muchas cosas con él, sí, me acuerdo de su figura, era clave. Una visión muy clara de lo que era la seguridad, muy clara. Mucho know-how tenía. Sí, mucha experiencia, mucho know-how, un tipo
bárbaro. Además, cuando vos, viste, un tipo muy apasionado, que le gustaba mucho el tema, con lo cual eso ayudó muchísimo. Sí. Excelente, excelente. Sí, sí, bueno, sí. creo que ahí tenemos el caso real que nos compartió Gustavo, ahí trabajando en equipo, fue, creo que, súper ejemplificador. Y si tuvieras que resumir, Gustavo, tal vez en un par de frases, creo que, por un lado, me quedo con esto del compromiso que ustedes ahí, que los directores también pusieron en tiempo, energía para ir, para hablar con la gente, para escuchar, sobre todo esto de escuchar, tomarse el tiempo para escuchar, para conectar con la gente, y después, en función de eso, cómo bajaron estas defensas, estas barreras que vos comentaste, para tener apertura hacia la capacitación, hacia los cambios que estaban proponiendo, hacia las nuevas políticas que venían. Creo que pasa por ahí, pero me gustaría escuchar de vos algún mensaje final para los que están realizando cambios en seguridad, cambios en cultura. ¿Qué nos dirías como mensaje final? Mira, yo creo que como mensaje final, para hacer un cambio de cultura, lo que hay que hacer es escuchar a la gente por qué llegamos donde llegamos, dónde estamos, qué es lo que pasó, y qué es lo que te cuentan ellos, para poder a partir de eso empezar a construir una cosa nueva. Porque en el fondo la cultura es lo que la gente hace. Ahora, si yo me pongo a discutir, che, ¿por qué lo haces? Y te reto y te pego en los dedos, qué sé yo, no sirve. Entonces tengo que saber, che, ¿por qué vos haces lo que haces? ¿Por cómo llegamos a este lugar? Por esto, por aquello, por lo otro, creencias, valores, etcétera, etcétera. Y de eso saco una visión, y ahí trato de con eso cambiar la cultura. Perfecto, súper claro. Perfecto. ¿Querés poner la placa final, Diego? Ahí que hacíamos como un resumen, claro, de lo que compartimos hoy. Sí, muy bien. Ahí estamos compartiendo ya. Placa final. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué me llevo y qué se viene? Bueno, hoy hablamos de esto, ¿no? De cómo impacta la cultura en el comportamiento seguro. La cultura, venimos hablando un montón de esto, es todo, en realidad. Es todo. Cómo impacta es todo. Hablamos de un modelo de transformación cultural, que es que nosotros venimos desarrollando en Compass desde ya hace mucho tiempo para poder transformar la cultura en las compañías. ¿Por qué es tan importante generar experiencias significativas? Bueno, hoy con esto hablamos un montón con Gustavo, ¿no? Todas estas experiencias significativas, en este caso real que vimos, finalmente condujeron a resultados diferentes, ¿no? Que es lo que la empresa estaba buscando. Tuvimos hoy un invitado de lujo, Gustavo, te agradecemos un montón. Me parece que estuvo buenísimo el caso. Para nosotros, desde la consultora, fue un caso que siempre tenemos muy presente, porque fue un placer para nosotros hacerlo y estar tan involucrados en este cambio, en esta compañía, y bueno, y trabajar con vos un lujazo. Así que siempre lo tenemos muy, muy ahí presente. Y bueno, y el próximo encuentro, que es el último de la certificación, vamos a hablar un poquito más en profundidad del impacto de los líderes y cuál es el rol de los líderes en el comportamiento seguro de la gente, ¿no? Que eso también trabajamos mucho en el caso de San Antonio, ¿no? El rol del líder. Vamos a tener un nuevo invitado también ahí para hablar de eso. Así que, bueno, no sé, Diego, si querés hacer un cierre. No, simplemente agradecer, la verdad, que el tiempo de Gustavo, que nos compartió esta experiencia, creo que estuvo excelente. Y cuando uno más aprende también es cuando escuchás estos casos reales de personas que la vivieron, que no se la contaron, sino que la vivieron, y ahí ese trabajo en conjunto, donde vos también participaste, Laura, creo que es muy rico, y cómo este tipo de herramientas, como un assessment tan potente, ¿no? Que te da datos muy concretos, y creo que esto Gustavo lo mencionó también, de tener los números, de tener qué opina la gente, de tener que tenemos que cambiar sí o sí, porque si no cambiamos podemos desaparecer del mapa, cómo realmente lo llevaron a la práctica, porque así como están contando es súper complejo y a la vez creo que es una gran enseñanza para todos los que estamos en temas de cambio cultural, de cambiar comportamientos, de bajar resistencia a los cambios. Creo que fue una clase magistral, así que Gustavo, muchísimas gracias por compartir toda la experiencia. No, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos, Laura. Muchas gracias. Ahí estamos, perfecto. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene. El martes que viene, si Dios quiere, estamos por ahí. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un gran abrazo y nos vemos en el último encuentro de la certificación en inteligencia emocional y comportamiento seguro. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.